impactos cuando conectamos con el ambientalista Luis Carvajal, amigos nuestros. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Salí de un aula para hablar con ustedes, pero siempre es un placer estar con ustedes. Adelante. Y te lo agradecemos profundamente, Luis. Aquí nos reencontramos de nuevo con este tema que ahora nos convoca y que ha incluido desde un golpe sobre la mesa y amenaza con severas sanciones económicas a Haití si no se detiene el canal que se construye del lado haitiano del río Masacre, ahí en la zona de Dajabón, hasta una aparente competencia por algunos partidos de mostrar cuál puede ser más o menos patriota en esta coyuntura. ¿Cuál puede ser la solución a esto y qué tan grave es como para las reacciones que hemos visto? Adelante, Luis. El speaker. Frente a un problema real de necesidad de agua en una región que tiene mucho menos agua que la que está demandando. Para que nos hagamos una idea, a nivel de donde está la primera toma, la de Don Miguel, el caudal promedio es de 3.78 y la demanda de agua está entre 3.5 y 4. Pero ocurre que en ese caudal promedio nunca existe, porque más del 90% del tiempo ahí hay menos de 1 metro cúbico por segundo. Y el caudal es promedio porque cuando vienen las grandes avenidas puede bajar 100, 150 metros cúbicos que se va de una vez. A nivel de la aduana, que es donde ya le han entrado las aguas que vienen del río Hernández y del río Sanate, que son ríos que vienen desde Haití, el nivel el volumen es de 7.8, 7.5 metros cúbicos por segundo. Y ese es el caudal, y ese caudal es igual. Tiene una época en la que es muy significativo y la inmensa mayoría del tiempo no llega a 1.2, 1.3. Ahí, si le sumamos la demanda de Haití de 3 metros cúbicos más el resto de la demanda nacional por encima de 2 puntos y algo, quedaríamos absolutamente sin caudal económico, que es una situación ya muy, muy crítica. Por lo tanto, hay un problema previo a este problema y que va a quedar más allá de este problema, que tiene que ver con que las cuencas se han deteriorado tanto y la demanda se ha incrementado tanto que el caudal no da. Realmente, la desviación que se está haciendo de alrededor de 3 metros cúbicos desde Haití tendría un impacto catastrófico desde el punto de vista ecosistémico, porque va a salinizar el entorno. No nos olvidemos que el río Dajabón es una ría, el río Masacre es una ría que penetra varios kilómetros, y cuando baje la presión del río, la intrusión marina será mucho mayor para una zona donde hay un nivel de evaporación tan alta. Esa altísima evaporación que ocurre en la zona es la garantía de que esto se salinice, afectando los cultivos de arroz y de musácea que hay en la zona, y eso de un lado para otro. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que este problema, que parece ser una contradicción casi entre estados, está poniendo a chocar un interés estrictamente personal de una persona que quiere desviarlo para alimentar sus propios caudales y que además pretende comercializar el agua. Es incluso un proyecto de privatización a partir de un desvío que resulta un contrasentido desde el punto de vista político, ético, pero un crimen de carácter ambiental que le quita el agua también a las pequeñas familias, los minifundistas del lado haitiano, que tienen entre 1 y 5 tareas. El esquema de propiedad en la zona nuestra ahí está entre 8 y 25, 30 tareas en promedio. Y el nivel de demanda es fundamentalmente para arroz y musácea. Eso no es solución ahora. Tampoco hay solución en dar un golpe sobre la mesa. Anunciar una presa necesaria que está en el Plan Hidrológico Nacional desde hace 22 años,
¿verdad? Como la de Don Miguel, que es urgente y necesaria, en el marco de un conflicto le quita seriedad y se constituye también en una manipulación. Lo que está claro para todo el mundo es que la discusión del problema de las cuencas, la de Haití, que está mucho más deteriorada que la nuestra, y la nuestra, que está en un proceso creciente de deterioro bajo la presión de los aserraderos, de la ganadería expansiva y ahora de concesiones mineras en la zona, repito, la solución de eso tiene que ver con niveles de ordenamiento, pero con una diplomática real, que incorpore lo que se discutió en el 21, yo creo que se discutió correctamente. Y tengo que hacer una observación, porque he oído a mucha gente, incluso a mucha gente hablar con mucho peso y hasta leer. Hay gente que se está refiriendo a lo que el texto del 21 no dice. Fueron 7 puntos que si realmente se hubieran aplicado, aunque fuera parcialmente, el conflicto no hubiera estallado ahora como estalló. Porque preveía basar cualquier intervención en el conocimiento técnico, crear una mesa técnica permanente y un consejo consultivo, que cualquier intervención tuviera sometido a evaluación ambiental de ambos lados, que diera respuesta a un interés social antes que cualquier tipo de interés, que implicara algún programa para disminuir el consumo del agua vía cambio de cultivo o presurización de los sistemas de riego, desarrollar una diplomacia internacional de cooperación en el manejo de agua transfronteriza y en la recuperación de cuencas conjunta a partir de los aportes de cada país, reconociendo el aporte de agua que hace República Dominicana a Haití, no solamente con Masacre, sino también con Libón, Macasía, Artibonito, el río Pedernales y otros ríos transfronterizos. Y lo más importante era la asunción de que todo el debate del problema del agua se hiciera en el marco de la diplomacia, que no hubiera otro mecanismo que no fuera la consulta conjunta y la mesa de negociación. ¿Usted cree, Luis, entonces que sería momento y probable solución retomar entonces esa mesa que se decretó en el 2021 y que no se le dio seguimiento por un lado, y por otro el caso de Don Miguel? ¿Eso podría hacerse cómo? Porque eso tiene implicaciones, ahí hay que hacer estudios de impacto, ahí hay que hacer licitaciones, o sea, eso también se tomaría su tiempo como solución. No, se toma su tiempo, pero esa presa es necesaria. Ha estado en los planes de todos los gobiernos desde hace mucho tiempo. Lo que da lástima es que se anunciara en la forma en que se anunció, igual que se anunciara en medio del conflicto la restauración de la toma de los canales a nivel de la aduana, porque ahí esos canales tienen 7 años que no trabajan, porque después de haber sido establecidos del lado haitiano hubo una extracción masiva de agregados que terminó inclinando el perfil del río y prácticamente anuló el punto como toma. Creo que fue un poco ya de estas presiones y confrontaciones que tienen tanto espacio. Lo que yo puedo asegurar es lo siguiente: no importa cuánto se guapea ahora, cuánto se ve sobre la mesa, qué tipo de medidas se toman, al final las medidas tendrán que ser diplomáticas, compartidas. No choca la presa con ninguno de los acuerdos, porque lo que establecen los acuerdos es que cualquier tipo de intervención iba a ser comunicada, y lo nuevo que se discutió en el 21 era que las evaluaciones de carácter técnico, ingenieril y de carácter ambiental iban a ser compartidas la información, y que ninguna obra hecha de uno u otro sitio podía chocar por las regulaciones ambientales del país de referencia, y yo creo que eso es importante. Al final a eso es a lo que tenemos que llegar, no hay otra posibilidad, porque nosotros no podemos mocharnos, ni los haitianos a nosotros, ni nosotros a ellos, ni que separar la isla, porque ecológicamente somos la misma cosa, porque el deterioro que vamos a tener en los humedales de Montecristi y en esa zona del entorno de la Buena Saladilla, que degradará la calidad agrícola del suelo, va a golpear la economía de ambos países de manera muy significativa, sí, Luis, de manera muy importante. Sí. Luis, Félix Lajara, sí. Una controversia a raíz de una publicación que hizo CNN, la prestigiosa cadena internacional, refiriéndose al nacimiento del río Masacre o de los ríos Dajabón, refiriéndose a que nacía en Haití. Aunque luego hicieron la corrección, nos gustaría que tú nos des la explicación real de dónde nace y cuál es la ruta que toma. Alrededor de este tema hay mucha confusión y una parte de manipulación intencionada. Un río es la suma de las cuencas de todos sus afluentes.
fíjense que viene de las cuencas y no solo de los cauces. Y empecemos que la cuenca del Dajabón o Masacre tiene un 53% en el lado haitiano y un 47% en el lado nuestro. Que el río más alto de este contexto no es el que aporta un caudal más firme, es el río Capotillo, que incorpora al Lenante, incorpora otra serie, el Masacre, que nace en Pico de Gallo, hace el recorrido que se describe, pero ese no es solo, ese es el recorrido del curso que va de Pico de Gallo hasta la desembocadura, que ciertamente tiene la dimensión de la que se ha hablado y que a partir de ahí solamente entra alrededor de 7 kilómetros en Haití. Pero el río no es solo este cuerpo. El río es mucho más que eso. Va mucho más lejos de ahí. Y como va mucho... Parece que se nos... no, está ahí. Te tenemos, Luis, todavía, sí. Sí, porque la gran discusión es si el río era binacional o era un río dominicano. Desde el nacimiento en Pico del Gallo hasta la toma de Don Miguel, todas las aguas provienen del territorio dominicano. Y agua más abajo le penetra el río Capotillo y un poco más abajo le penetra el río Sanate. Y al Capotillo le entra el Lenante y es, a partir de ahí, un río binacional. Todos los elementos del acuerdo se refieren a este componente sobre el cual hay muchísima confusión. Lo que yo quiero decirle a ustedes, porque miren, yo salí del aula y debo volver a entrar. Lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente. Hay que aclarar, porque el manejo malintencionado de conceptos y definiciones, ignorar que el concepto básico que articula un río es el de cuenca, o el discutir si el río es nuestro o es de ellos, o peor aún, yo he escuchado propuestas de gente reconocida, pública, con mucho peso, que plantean, no, dejemos el río de este lado, cortémoslo. Es como aquello de partamos el niño por la mitad de Salomón y quedémoslo cada uno por nuestra parte, porque cualquier decisión de este tipo tendría impacto terrible sobre nosotros y sobre ellos. Por lo tanto, no se trata de buscar una solución con una rabieta, sino sentado en una mesa técnica y que la diplomacia y la discusión técnica sean congruentes, consistentes, conjuntas. No podemos dejar que el interés de un individuo, incluso de un país o de otro, termine castrando la posibilidad de aprovechar un acuífero que debe servir para el desarrollo de una región, de un lado y del otro. Bien. Reconociendo que ciertamente lo que está ocurriendo ahora es una provocación. Bien. Que yo estoy de acuerdo en que esa desviación no debe permitir. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro querido Luis Carvajal Cuchito por acceder, por supuesto, a esta conversación a través de este Sol de la Tarde y evidentemente que está planteando sentarse de nuevo en la mesa de las negociaciones. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.